mantenga lo que es, aquí vamos a mencionar, que mantenga Se está grabando la la llamada. confidencialidad, que mantenga lo que es la confidencialidad y la privacidad de la información. También que sea una persona que tenga integridad y honestidad. Y también que y también que tenga profesionalismo en la comunicación. Asimismo, que sea una persona responsable y que pueda cumplir con todas las tareas que se le estén encomendando, que también que tenga la capacidad de poder trabajar en equipo y en colaboración, y que también el asistente administrativo sea una persona que esté en continua actualización, ¿ok? Que esté siempre buscando la mejora continua, el crecimiento y el aprendizaje, ya que el asistente, mientras él más aprenda, pues más beneficia a nuestra organización. ¿Ok? Así que por ese lado, perdón, así que por ese lado es que le pedimos todo esto, así que así es que por este lado le pedimos todo esto a nuestro asistente, ¿no? Ahora, vamos a ver ahora sí nuestro módulo del día de hoy. Solamente nos quedó pendiente esa pequeña partecita. Y en nuestro módulo del día de hoy vamos a ver vamos a ver el tema de lo que son habilidades de comunicación, de comunicación efectiva, ¿ok? Y para esto vamos a ver cuáles son los objetivos de nuestra sesión. ¿Ok? Los objetivos de nuestra sesión van a ser habilidades de comunicación verbal y escrita, ¿ok? Técnicas para la comunicación en el entorno laboral. Vamos a ver redacción de correos electrónicos y documentos oficiales y manejo de llamadas telefónicas y atención al cliente, ¿ok? Es todo lo que vamos a ver el día de hoy en nuestra sesión. Y para esto vamos a empezar primero hablando sobre la comunicación verbal, ¿ok? O también llamada la comunicación informal dentro de la empresa. ¿Por qué comunicación informal? No porque sea comunicación ilícita o comunicación incorrecta, o sea, un tipo de comunicación no aceptable, no. Sí, sino que se le dice, sino que se le dice la comunicación informal, porque carece de formalidad, carece de estructura, carece de, básicamente, ¿no? De formalidad. Supongamos que en la empresa vienen y te dicen, a partir de mañana te duplicamos el sueldo. Tu jefe va y te dice, a partir de mañana te duplicamos el sueldo, ¿ya? Entonces, ¿tú qué dirías, no? En ese momento, ok, es una buena noticia, pero todavía no me fío, ¿no? Todavía no me confío. ¿Cuándo yo voy a poder decir efectivamente, ya es una realidad el que me hayan duplicado mi sueldo? Cuando me traigan el documento escrito donde diga, a partir de ahora se duplicó su sueldo, ¿no? Mientras no esté por escrito, sigue siendo una información no confirmada. Por eso se le dice la comunicación informal, ¿no? Porque es la comunicación que podemos dar dentro de la empresa, pero que no está oficializada, formalizada o incluso también confirmada. Pero sin embargo, a pesar que esta comunicación dentro de la empresa, la comunicación verbal, no es una comunicación estrictamente formal, esta no deja de ser importante. Sobre el puesto de trabajo del asistente administrativo, ¿ok? Que tiene que ser una persona altamente comunicativo en todo aspecto. Esto incluye el aspecto comunicativo verbal. Y por eso es que le sugerimos, ¿no? Le sugerimos que el asistente pueda tomar en cuenta las siguientes habilidades, ¿ok? Para que pueda tener una adecuada comunicación verbal. Dentro de ellos empezamos con lo que es la claridad y la concisión, ¿ok? En la que le pedimos al asistente que cualquier información que vaya a dar de manera verbal, cualquier comunicación, ¿ok? Que vaya a establecer de manera verbal, procure que sea conciso y claro, ¿ok? Procure que la información sea concisa y clara, es decir, que evite de repente agregar detalles innecesarios que no suman a la información,
que de repente se exceda en ambigüedad, ¿no? Que lo que quiera decir sea tan ambiguo que no quede claro, ¿no? O que de repente sea muy extenso al hablar y al final no deje entender la esencia de lo que queremos transmitir. Entonces nosotros decimos, queremos evitar que ante la falta de claridad o mucha ambigüedad en el mensaje, no se puede entender, ¿no? Por eso al asistente le recomendamos que dentro del entorno laboral la comunicación sea lo más claro y lo más conciso que pueda ser. Ok, también le recomendamos que practique la escucha activa. Cuando hablamos de comunicación es muy importante saber expresarnos, saber hablar de manera adecuada, ¿no? Pero es el doble de importante saber escuchar. ¿Ok? De hecho, en la comunicación, de repente ustedes recordarán en el colegio, nos decían cuáles son los elementos de la comunicación, ¿no? Entonces, yo les digo, ¿se acuerdan cuáles eran los elementos de la comunicación en el colegio? ¿No? Por ahí siempre nos decían que eran los emisores, los receptores, el canal y el mensaje, ¿no? Entonces, siempre cuando hablábamos de comunicación, generalmente se centraba mucho en enseñarnos a ser buenos emisores, ¿no? A cómo transmitir el mensaje, cómo expresarlo de manera clara, pero muy pocas veces nos hablaron de la importancia de ser un buen receptor. Y ser un buen receptor es aplicar la escucha activa, ¿ok? De hecho, la escucha activa va más allá de oír a las personas, sino es prestar atención, ¿no? Por ejemplo, en este momento yo puedo percibir muchos sonidos, ¿no? ¿Cuáles son los sonidos que yo percibo en este momento? Percibo que afuera está lloviendo, ¿ok? Que afuera de mi casa está lloviendo, ¿no? Se escuchan las gotitas, percibo que por ahí mi mascotita está caminando, percibo acá también que hay personas que están ingresando a nuestro chat, perdón, a nuestra videollamada, ¿no? ¿Por qué? Porque suena tin, tin, tin las notificaciones. Entonces, pero estos son sonidos que yo estoy oyendo. Es decir, que estoy percibiendo porque en todo entorno nunca vamos a encontrar un lugar y nunca vamos a encontrar un lugar completamente silencioso. No siempre vamos a tener el factor ruido, el factor bulla, en mayor o menor grado. Y es normal poder oír, poder percibir esos sonidos. ¿Dónde radica el problema? ¿No? O bueno, ¿dónde radica el problema cuando prestamos atención a sonidos que en ese momento no lo requieren? ¿No? Por ejemplo, de repente ahorita ustedes me pueden estar hablando, ¿ok? Y yo puedo estar oyendo que me estás hablando, escucho tu voz, escucho que estás hablando de algo, pero mi cabeza está en otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Solo te estoy oyendo, pero no te estoy escuchando. ¿Y cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Oír, percibir un sonido y escuchar, entender lo que me están diciendo, ¿no? Entonces, cuando yo digo, estás oyendo, ¿ok? Cuando yo digo que me estás oyendo, es decir, que solamente estás percibiendo mi voz. Y todos en algún momento nos pasa, ¿no? Que es como un momento de desconexión, en el que te están hablando de repente y te dicen, entonces, ¿tú qué opinas? Y tú, ay, perdón, ¿qué me dijiste? No, me distraje, ¿qué me dijiste? ¿Ok? Entonces, o que de repente respondemos, ¿están de acuerdo? Y todos, sí. Y entonces, ¿qué habrá dicho, pues? ¿No? Entonces, eso es, por ejemplo, el solamente oír y no escuchar. Escuchar es prestar atención a lo que te dicen. Por eso también nos habla de practicar lo que es la escucha activa. La asertividad, que nos enseña a tener dentro de las empresas también una comunicación no solamente clara, concisa, sino también respetuosa. ¿Ok? Recuerda que dentro de la empresa, por más nivel de confianza que haya, entre los jefes, entre los compañeros, ¿ok? De repente tu compañero es algo que no es tu compañero, es tu amigo en realidad, ¿ok? Por más nivel de confianza que haya, siempre se debe manejar un nivel de formalismo. Y este formalismo tiene que estar envuelto en asertividad. Es decir, decir las cosas tal cual, decir las cosas como son, con honestidad, pero también saber utilizar las palabras adecuadas para no cruzar la línea del respeto. Básicamente, supongamos que alguien mete un documento que está mal redactado. Ok, yo tengo dos opciones, agarrar y decirle, esto está mal, tienes que volverlo a hacer, o agarrar y decirle, el documento no está bien hecho, hay que corregirlo. ¿Ok? Hay mucha diferencia entre uno y otro.
Uno puede decir, es solamente cambiar palabras. No, no es solamente cambiar o reemplazar una palabra por otra. Es también el hecho en cómo hace sentir a la otra persona. Si yo le digo a la otra persona, lo que has hecho está mal, es como si fuese un ataque directo, ¿ok? Que la otra persona lo puede tomar de repente con correa, como quien diría, ¿no? Es decir, con tolerancia, como otra persona lo podría tomar de repente de manera más susceptible, sentirse mal, otra persona lo puede tomar de mala manera y enojarse contigo, ¿no? En cambio, si todas dices, el documento no está bien hecho, el documento tiene errores, porque ya es diferente. Entonces, también nos habla de utilizar las palabras adecuadas en un entorno de respeto. A eso se refiere la asertividad. La adaptabilidad, que también se refiere a poder adaptarnos a los diferentes tipos de comunicación que puede haber dentro de la empresa. ¿Ok? Por ejemplo, adaptar nuestro comportamiento, en el que de repente yo llego hoy día a mi oficina donde ya trabajo, donde tengo confianza con mis compañeros, y puedo llegar y puedo saludarlos de una manera. No puedo decirles, ¿qué tal chicos? Buenos días, buenos días, buenos días con todos, ya está. Paso y tomo asiento. Okay. Es un saludo respetuoso, es un saludo un poquito menos formal, porque ya hay un entorno de confianza. Pero si, por ejemplo, voy a otra área, a otra oficina, o de repente me cruzo con el jefe, con el gerente de la empresa, no le voy a decir, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, sino que tengo que adaptar mi comunicación a mayor formalismo, ¿no? Decirle, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ingeniero, jefe, director, no lo sé, gerente, ¿no? Licenciado, no lo sé, ¿no? Pero decirle buenos días, buenas tardes, buenas noches, es decir, adaptar también el estilo de comunicación, ¿no? Si es que de repente viene de otra área, una persona que yo conozco que hay confianza, podemos hacer un saludo mucho más amigable dentro de la empresa, ¿no? Hola, ¿qué tal? Dime, ¿en qué te ayudo, no? Pero si es que llegas a otra persona que es completamente nuevo ante mis ojos dentro de la empresa, puedo también proceder con un saludo adaptable, igual de respetuoso, pero no con un exceso de confianza. Entonces, a eso se refiere la adaptabilidad y la empatía. También tenemos que aplicar dentro de la empresa como asistentes administrativos empatía al momento de comunicarnos. Poder entender lo que poder entender lo que me quiere decir la otra persona, ¿no? No solamente el mensaje, sino también la emoción con la que me transmite. Poder ponerme en su lugar para poder tener un mejor entendimiento de la información que me quiere, de la información, ok, que me quiere dar, que me quiere compartir, ¿no? Entonces, por todo ello, es que nosotros hablamos acerca de la, este, por todo ello es que nosotros hablamos acerca de las habilidades de la comunicación verbal. ¿Ok? Hablamos de estas habilidades de comunicación verbal. ¿No? Y recordar también que para el asistente va a ser muy importante tener que, para el asistente va a ser muy importante tener que eh, también tener que aprender también a ser mucho más tolerante al momento de comunicarse con otras personas, ¿no? De que si bien es cierto, esas habilidades son las mínimas, ¿no? Requeridas dentro de trabajos administrativos, no todas las personas lo van a tener. Entonces, también aquí tenemos que agregar tolerancia a la comunicación para no tomar las cosas tan a nivel personal o a pecho, por así decirlo, ¿no? Sino también poder tener cierta tolerancia a que no todas las personas, eh, eh, a, eh, a, que todas, a que todas las personas, ¿ok? No podemos dar por hecho que todas las personas lo han desarrollado, ¿ok? Entonces también tenemos que tener tolerancia a esto. Y ahora también así como hemos hablado de la comunicación informal o verbal, también hablamos de la comunicación escrita, ¿ok? Ahora, esta comunicación escrita es también llamada la comunicación es también llamada la comunicación verbal, o perdón, la comunicación formal, ¿no? ¿Por qué formal? Porque esta comunicación
ya tiene esta comunicación ya tiene confirmación, ¿ok? Tiene evidencias de lo que se ha dicho, ¿no? Y también es porque es la que se utiliza para dar información oficial por parte de la empresa, ¿no? La empresa cuando lanza información oficial tiene que respaldarse por medio del documento que es escrito, ¿no? Ahora, y de hecho hoy en día, antes, por ejemplo, si preguntábamos cuál es el tipo de comunicación más utilizado, nos decían que era la comunicación verbal, ¿no? O sea, la comunicación más usada es la comunicación verbal cuando hablamos con otra persona. Hoy en día el tipo de comunicación más utilizado es la comunicación escrita, ¿no? De hecho, preguntémonos nosotros hoy día con cuántas personas de repente hemos hablado así, largo, extenso, tú a tú, nos hemos puesto a conversar y con cuántas personas nos hemos escrito por WhatsApp. ¿Ok? Es muy probable que nos hayamos escrito más por WhatsApp que haber hablado con estas personas. ¿Ok? Es porque la comunicación escrita hoy en día nos abunda. ¿Ok? Ahora, ahora algunas habilidades para poder mejorar o para poder desarrollar una adecuada comunicación escrita. Así como dijimos, para la comunicación verbal hay que saber hablar de manera clara y concisa. También la comunicación escrita nos pide una redacción clara y precisa. ¿Ok? Que al momento en el que tú redactes algún texto, ya sea por correo electrónico, ya sea por WhatsApp, ya sea por documento, no te extiendas en detalle, ¿no? Si de por sí escuchar a alguien, ¿no? Hablar largo, hablar de repente de manera largo, de manera extensa, ¿no? Este, puede resultar cansado, tedioso, agobiante, ¿no? Con más razón, leer un texto por esa persona va a ser mucho más pesado. Entonces, el texto tiene que ser algo corto, algo preciso, ¿no? Evita de repente irte por muchos detalles, nada de ello cuando estés escribiendo, sino enfócate en poder dar la información necesaria. ¿Ok? También, y acá también se aplica lo que es la capacidad de síntesis, ¿no? O que es la capacidad de saber resumir. ¿Resumir qué? Resumir las diferentes situaciones, eh, resumir también diferentes eventos, ¿no? Que hayan podido surgir y que nosotros tengamos que plasmarlos de manera escrita. ¿Ok? También hablamos del uso de herramientas tecnológicas, porque sabemos que hoy en día ya utilizar herramientas tecnológicas en las empresas ya no es, ya no es ya no es una opción, sino que ya es obligatorio, ¿no? Entonces, todas las empresas utilizan herramientas tecnológicas desde computadoras, por ejemplo, para el trabajo, así como los WhatsApps, los correos electrónicos. Entonces, también tenemos que tener el dominio necesario para poder trabajar con estos, ¿ok? Que en un momentito vamos a ver, por ejemplo, algunas características de nuestros correos electrónicos, ¿no? Entonces, vamos a ver por ahí algunas de estas características. Y también la capacidad de documentar, ¿no? La capacidad de poder analizar, observar hechos y tener la capacidad de poder pasarlos a escrito. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, yo quiero documentar que un trabajador sufrió una caída. ¿Ok? Entonces tengo que saber qué palabras utilizar, ¿no? Para que se pueda entender claramente el proceso, la gravedad de repente, la situación en la que se dio. Eso es saber documentar para plasmarlo en el escrito, ¿no? Y también es la adaptabilidad al estilo de comunicación. Entender de que no todas las personas, todas las empresas tienen el mismo estilo. Y hay que adaptarnos a los diferentes estilos que nos puedan presentar, siempre y cuando el mensaje sea entendible. ¿Ok? Si es que el mensaje no es entendible, no es cuestión de adaptarse, sino que es cuestión de pedir una aclaración o pedir que de repente se pueda mejorar, ¿no? O pedir que de repente se pueda mejorar, este, que de repente se pueda mejorar, ¿no? De repente, esa, ese tipo de comunicación, ¿no? Pero la adaptabilidad es de que si tú entiendes el mensaje escrito que te han mandado, ¿ok? Es que simplemente puedas aceptarte y aceptar. Acá hay muchos estilos de comunicación escrita.
Ok, ahora también vamos a ver, a ver, acá está, listo. Ahora también vamos a ver por aquí en técnicas para poder comunicarnos adecuadamente en el entorno laboral. ¿Ok? ¿Por qué es importante ver estas técnicas para poder comunicarnos adecuadamente en el entorno laboral? Porque la comunicación es muy amplia. ¿Ok? Justo como nos decía Miss Lucía en la introducción, ¿no? Hay muchos tipos, muchos estilos de comunicación y la comunicación realmente es muy amplia. ¿Ok? Pero nosotros, ¿en base a qué? Nosotros en base a qué deberíamos de trabajar, ¿no? Nuestros estilos de comunicación, ¿ok? A uno, al desarrollo de la empatía. Recuerda que la empatía, ¿ok? Recuerda que la empatía, ¿ok? No es solamente saber ponernos en el lugar de la otra persona, ¿no? Sino que también dentro de la empatía va a estar el poder entender las emociones con las que se transmite un mensaje. Por ejemplo, ¿ya? A ver, por ejemplo, a ver, no sé, supongamos que viene un día el jefe de área y nos dice que va a haber una supervisión. Ok, este es un mensaje que lo podemos entender, ¿no? Ok, va a haber una supervisión. Pero también va a depender mucho el tono de voz y la emoción con el que él diga la frase para poder saber si es que esto es beneficioso para nosotros o si es una situación de preocupación o es una situación problemática, ¿no? Si, por ejemplo, tiene un tono de voz alegre, significa de que es una situación positiva. Si tiene un tono de voz preocupado, significa de que de repente hay algo, ¿no? Que por ahí tenemos que mejorar. Si tiene un tono de voz molesto, significa de que ha sucedido algo, ¿no? De repente hay algún problema o algo. Entonces también para eso me sirve la empatía, para poder entender los diferentes estilos de comunicación que nos pueden presentar y también la emoción con la que esto se transmite. Asimismo, también nos habla de la contemplación y la imitación. Lo importante que es que cuando nosotros nos comunicamos con alguien es poder mirar a la persona, ¿ok? Contemplar a la persona, hacer el contacto visual con la persona que estamos hablando. ¿No? Por ejemplo, yo les comento una anécdota que tuve. Eh, Justo fue hace un año, perdón, hace unos 2 años más o menos, que estábamos jugando en una oficina en la que yo ejercí una jefatura. Estábamos jugando este famoso juego del amigo secreto, ¿no? En la que te toca un amigo secreto y tú tienes que darle un determinado, tienes que comprarle un regalo, ¿no? Y después, ya tú tienes que ir adivinando quién es tu amigo secreto, ¿no? Entonces, ese fue el juego que hicimos. Es muy conocido el juego, ¿no? Bueno, y recuerdo que ya el momento, el día que nos íbamos a entregar los regalos del amigo secreto, ¿no? Recuerdo que hicimos fue como a la vez una dinámica en la que dijimos ya, vamos a salir, vamos a decir de quién somos el amigo secreto, pero vamos a hacer algo, vamos a hacer una modificación. Vamos a decir dos aspectos positivos de la persona y dos aspectos negativos, perdón, y un aspecto que esa persona tendría que corregir en su persona. ¿Okay? Es decir, te vamos a nombrar dos aspectos positivos y algo en lo que tienes que mejorar. ¿No? Entonces, ya ahí todos van adivinando, ¿no? Entonces empezaron y algunos decían de repente, ya es una persona muy alegre, muy jovial, ya está, es una persona que siempre está para darnos un consejo, ya está, algo en lo que tiene que mejorar, ¿no? Que es muy desordenado en su escritorio. Ah, ya todos adivinaban, no es tal persona. De repente pues, por ahí decían aspectos positivos, aspecto negativo, que siempre llega tarde. Ah, ya todos decían, listo, es tal persona, ¿no? Entonces estaba desarrollándose el juego y tocó que hablan a mi amigo secreto. Entonces mi amigo secreto agarra y mencionó, ¿no? De antemano dijo, es la líder de nuestra área. Ya todos sabían que era yo. No me acuerdo cuál fue el segundo aspecto positivo, pero me acuerdo del aspecto negativo, ¿no? Que agarró y dijo algo en lo que tiene que mejorar, que tiene que aprender a escucharnos más. O algo así era. O dijo algo, pero dijo algo de escuchar, ¿no?
o que no nos escucha, o que algo en lo que nos gustaría que nos pueda prestar más atención cuando le hablamos, ¿no? Y todos dijeron, sí, sí, ya, ¿quién es? Es Vania, ¿no? Ya hasta me entregaron el regalito, todo. Y yo me quedé con un sin sabor de boca, con un mal sabor de boca. ¿Ok? Porque dije, ¿por qué dice que no los escucho, no? Y sobre todo, ¿por qué cuando ha mencionado ese aspecto a mejorar, por qué todos han coincidido con decir, ah, ya, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento yo sí los escuchaba, o sea, cuando ellos venían y me hablaban, me pedían algo, ¿no? Yo siempre, la petición que me daban, no si estaba en mis manos, la accedía, ¿no? O el problema que tenían se lo solucionaba. Entonces yo dije, ¿por qué? ¿Por qué han mencionado eso de que no los escucho? ¿No? Y ya cuando estábamos en pleno compartir, agarré y les pregunté, ¿no? Les dije, no me quedé con el mal sabor de boca, y les dije, ¿y por qué me han dicho ustedes que yo no, por qué me han dicho ustedes que yo no los escucho, ¿no? Y agarré y me dijo, sí, yo siempre los escucho, yo siempre estoy, cuando ustedes me hablan, yo nunca les he negado la comunicación, no fue en tono de reclamo, fue en tono de una conversación, ¿no? Y declarar mi duda. Y en ese momento me di cuenta de algo, ¿no? O me hicieron dar cuenta de algo. Yo soy una persona multitasking, ¿ok? Es decir, que puedo hacer varias cosas al mismo tiempo. Ya, no sé si es defecto o virtud, pero por ejemplo, ahorita yo puedo estar hablando con usted y puedo estar redactando otro texto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba a veces, no? De que a veces yo estaba trabajando, por ejemplo, en la computadora, haciendo documentos, revisando información o algo, y en ese momento los trabajadores venían a hablar conmigo. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía en ese momento? ¿No? En ese momento yo agarraba y nunca les negaba la comunicación. Les decía, a ver, sí, claro, pasa, pasa, a ver, dime, ¿qué está pasando, no? Y, y lo que sucedía era que en ese momento, ¿no? En el que ellos accedían, ¿no? En el que yo accedía a la conversación con ellos, al mismo tiempo que hablaba con ellos, yo seguía haciendo mis actividades, ¿ok? Es decir, los escuchaba, ¿no? Les prestaba atención, pero mi mirada siempre estaba puesta en otra cosa, o en la computadora, o leyendo el documento que tenía que responder, o de repente firmando otro tipo de documentación, ¿no? Pero no les estaba prestando la atención debida y era lógico que ellos percibieran esta incomodidad, ¿ok? Y por mi parte, yo sí los escuchaba. Es decir, ellos me hablaban y yo sí entendía los mensajes que me querían dar, sí entendía la información. Solamente que no les estaba, pero bueno, solamente entre comillas, ¿no? Que no les estaba dando la fijación, no los estaba mirando, ¿ok? Y esto dentro de todo también era una falta de respeto lo que yo estaba haciendo con ellos, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando alguien te habla, tú tienes que mirar a esa persona, porque esa persona necesita un contacto visual contigo. Necesitas saber de que tú estás mirando, estás entendiendo lo que quiere decir, algo que yo no les daba. Y muy aparte de la falta de respeto que yo les estaba haciendo a ellos, ¿qué es lo que ellos también percibían? Eh, ellos lo percibían como que a mí me estaban fastidiando en el trabajo, ¿ok? Como que cada que ellos venían a hablar conmigo, para mí era, ay, qué pesado, ¿qué quieres, no? Háblame y no voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo. O como que no quería escucharlos, o como que me estaban interrumpiendo, ¿ok? Eso es lo que ellos percibían. Y no es así. Bueno, y por mi parte, mi intención no era ella, no era eso, ¿no? Pero me di cuenta que yo estaba cometiendo un error y una terrible falta de respeto hacia ellos, que ellos me lo hicieron ver. Entonces, siempre cuando te comuniques con alguien, ¿ok? Si tú accedes a tener la comunicación con alguien, tienes que dejar de hacer todo, ¿ok? Tienes que dejar de hacer todo lo que estés haciendo y mirar a esa persona. Y seguramente a todos nos ha pasado en algún momento que lo hemos hecho, nos han hecho, ¿no? Que de repente le estamos hablando a alguien y esa persona está en su celular. Está de repente mirando su celular, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos percibir eso? Como que, oye, ¿me estás escuchando? ¿Me estás escuchando lo que te estoy hablando? ¿No? Y no puedes decir, sí, 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 dime. ¿No? Entonces, a veces no es, ojo, una vez sí es falta de respeto, una vez sí es desinterés por lo que dices, pero otras veces no es falta de respeto, otra vez es que las personas no se dan cuenta que hacen eso. Entonces, por eso es que eso es parte importante de las técnicas de comunicación,
Cuando alguien te habla, cuando alguien pide hablar contigo y tú accedes, dejas de hacer todo lo que estás haciendo y te concentras en esa persona, en mirar a esa persona, ¿ok? En entender también su comunicación corporal, porque nosotros no solamente hablamos por la boca, nuestro cuerpo también habla cuando estamos expresando, ¿ok? Y también eso es muy importante. La comunicación nunca se puede negar a alguien, nunca alguien puede venir y te puede decir, quiero hablar contigo. No, no, no te voy a hablar. En entornos laborales, ¿ah? En entornos personales, familiares es diferente, pero en entornos laborales nunca se puede negar la comunicación a nadie. Pero tampoco es necesario o es obligatorio que inmediatamente accedas a la comunicación, porque se entiende que muchas veces estamos haciendo de repente un trabajo en la computadora y estamos muy absorbidos por ese trabajo. ¿Ok? De repente hacer ese trabajo nos ha costado una concentración tan fuerte, ¿ok? Que nos hemos metido de fondo. Y el hecho que alguien venga y te diga, quiero hablar contigo, te interrumpe, te saca de esa profunda concentración y después regresar o retomar a ello es complicado. ¿Ok? Eso se entiende. Entonces, no necesariamente cuando alguien te pide hablar dentro del entorno laboral, sí o sí, en ese rato tienes que acceder. Es completamente válido que tú le puedas decir a esa persona, por favor, dame un momentito, termino esto y hablamos, por favor. ¿No? O decirle, sí, mira, ahorita tengo que hacer esto, estoy ocupadito haciendo esto, dame por favor, permíteme, déjame terminar esto y conversamos, ¿te parece? ¿Ok? Es mejor que hagas eso, ¿ok? Y una vez que termines el trabajo, lógicamente vayas y busques a la persona, no le digas, ahora sí dime de qué querías hablar, ¿no? Es mejor que hagas eso a que le digas, sí, 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 dime, y que te hable mientras tú sigues trabajando, ¿ok? Eso es peor. ¿Ok? Ahora, si es que en ese momento la persona agarra y te dice, no, es que esto es urgente, por favor, ya. Entonces, si es una urgencia, sí amerita que dejes de hacer lo que estás haciendo para poder escuchar ello, ¿no? Entonces, es muy importante la contemplación cuando estamos hablando con una persona. No basta simplemente con escucharlo, también esa persona necesita nuestro contacto visual, ¿no? Por ahí nos dice, ¿cómo es posible hacer esto, escuchar y hacer otra cosa al mismo tiempo? Hay muchas personas que somos así, ¿ok? Hay muchas personas que somos así. Se le dice multitasking, ¿ok? Que pueden hacer diversas tareas al mismo tiempo. También nos llaman ansiosos, ¿ok? O también nos llaman hiperactivos. Depende cómo cada uno lo vea. Por eso les digo, no sé si es talento o virtud. Bueno, defecto o virtud, ¿ok? Pero hay muchas personas que tenemos eso y que cuando llegan a niveles ya muy exagerados, realmente sí puede perjudicarte, ¿ok? Entonces también, eso es también parte de mejorar en cuanto a nuestra concentración, ¿no? Porque normalmente las personas que somos así, ¿no? Que podemos estar haciendo una cosa y otra cosa al mismo tiempo, normalmente también tenemos el gran defecto de dejar todo a medias. Empiezo un documento, a la par puedo estar haciendo una llamada y al final los dos los trabajo a medias. Escuché a medias lo que me decían por la llamada y mi documento también lo avancé a medias. Entonces también es parte de aprender a concentrarnos en una tarea a la vez. También contagiar la pasión por el trabajo, que es algo que esperamos del asistente administrativo, ¿no? Que también sea una persona positiva al momento de comunicarse, un asistente que no solamente se limite a dar la información y listo, sino que también un asistente mediante sus técnicas de comunicación pueda ser alguien que realmente pueda generar positivismo en el trabajo, ¿ok? Alguien que traiga incluso alegría, podríamos decir, a nuestra área, a nuestro grupo de WhatsApp también, que sea una persona animosa, ¿no? Porque todo eso eleva, ay, se me fue la palabra, ¿no? Pero algo así como que eleva la estima de la oficina, ¿no? Eleva la comunicación. Entonces también es bueno que contagiar esta pasión por el trabajo, hacer seguimiento y de ser necesario la repetición del mensaje. Muchas veces nos van a entregar información que para nosotros de repente no va a quedar del todo claro. ¿Ok? De repente agarran y nos dicen, supongamos, nos vemos mañana a las 3. Y tú dices, ya, a las 3, pero ¿cómo? ¿Nos vamos a encontrar? ¿Me vas a recoger? ¿Ok? Entonces de repente no te queda clara esa información. No es bueno que te quedes con la duda, ¿ok?
no es bueno que te quedes em, este, con la duda, ¿ok? Este, mejor es que agarres y le puedas preguntar, ¿no? A ver, déjame ver si te entendí. Entonces, estamos quedando esto. Si es así, las personas se agarrarán y te dirán, sí, efectivamente. Y si no es así, pues en este rato te corregirán la información. Te dirán, no, mira, esto es así. ¿Ok? Pero lo mejor es que ante de repente información ambigua que puedas recibir, ¿ok? De repente algo que no te quede claro, lo mejor que puedes hacer es dar una repetición dar una repetición y un seguimiento al mensaje para que el emisor te pueda corregir ello. Eso es parte de ser un buen receptor. Cuando hablamos de la comunicación entre el emisor y el receptor, puede ser que el emisor no sea tan bueno mandando el mensaje. ¿Ok? Puede ser que nuestro emisor no sea tan bueno mandando el mensaje, ¿ok? Pero si es que somos buenos receptores, todavía se puede salvar esa comunicación, porque de repente el emisor, porque de repente el emisor, eh, no es tan bueno, pero el receptor, al percibir un mensaje que no quedó claro, si agarra y pregunta, busca la aclaración, ¿ok? Busca que el mensaje quede claro, se salvó la comunicación. En cambio, si tengo de repente un buen emisor, ¿ok? De repente tengo una persona que, que de repente sabe expresarse adecuadamente, ¿ok? Sabe de repente comunicarse, sabe dar a entender claramente el mensaje, pero tengo un receptor que entra por un oído y se le sale por el otro, o que no tiene ningún interés en la información, es por gusto, ¿ok? Este emisor está mandando sus palabras al aire, ¿ok? Entonces, muchas veces, para que la comunicación se dé de manera clara, se necesita de ambos, ¿no? Del emisor y del receptor, pero teniendo un buen receptor, todavía se puede salvar la comunicación. Ok, y la formación en equipos también, ¿no? Que de hecho, precisamente por eso el asistente administrativo trabaja dentro de un área con más personas, porque la mejor manera de poder asegurar la comunicación en nuestras empresas es mediante el trabajo en equipos. Y por eso todas las empresas, por lo general, están divididas en equipos, ¿no? Desde el momento en el que yo tengo área de administración, área de logística, área de contabilidad, cada una de estas áreas ya son un equipo. Y al final toda la empresa somos un mismo equipo. El trabajo en equipos es la mejor manera de poder asegurar de poder asegurar la comunicación. ¿Ok? Estas son algunas técnicas, algunas recomendaciones que le damos a nuestro asistente para que pueda tener una adecuada comunicación, ¿no? Y también darle la recomendación al asistente de que no tema llevar los vínculos laborales más allá de simplemente un vínculo profesional, ¿no? De hecho, la amistad en el entorno laboral es muy buena. ¿Ok? Es muy bueno que tus compañeros de trabajo no solamente sean eso, compañeros de trabajo, sino que también puedan ser tus amigos. ¿Por qué? Porque cuando hay un entorno de confianza, la comunicación o la efectividad en la comunicación crece muchísimo más. ¿Ok? Y el mejor entorno de confianza que se puede dar entre los compañeros de trabajo es que estos puedan llegar a una relación amical. ¿Ok? Entonces también no hay que tener miedo como asistentes de poder establecer relaciones más allá de lo laboral, como lo amical. Algo que, por ejemplo, no se recomienda, ya es llevarla mucho más allá de lo amical, ¿no? Como por ejemplo las relaciones amorosas. Eso sí, no recomendamos para nada dentro de las empresas, ¿ok? Incluso hay muchas empresas que lo prohíben, o muchas empresas que si tienes, por ejemplo, tu pareja, o si formas una pareja dentro de la empresa, tienes que reportarla a recursos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya cuando hay una relación amical, ¿ok? No hay otros temas de por medio, ¿ok? Más que la amistad y lo laboral. Pero cuando ya hay temas, ¿no? De relaciones amorosas, ya también se involucran otro tipo de cosas, ¿no? Como sentimientos, como celos, como problemas de repente, ¿ok? Y que esas sí pueden afectar
a nuestra, estas sí pueden afectar a nuestra área, ¿no? De hecho, muchas veces cuando tenemos, por ejemplo, a veces trabajadores más que todo jóvenes, ¿no? Dentro de la oficina y de repente se enamoraron, empezaron a enamorar, ya nosotros sabemos de que en algún momento uno de los dos se va a tener que ir, ¿no? Porque ya estas relaciones muy raras veces funcionan y por lo general pierden la productividad dentro del área. Entonces, ya sabes, no tengas temor en llevar tu relación laboral más allá hasta lo amical, pero ahí nomás. No te pases a relaciones amorosas, nada de ello, porque eso en realidad no es ético. ¿Okay? Y hemos dicho que de nuestro asistente pedimos que haya una alta ética laboral, así que no es ético hacer eso y tampoco es producente para tu trabajo. ¿Ok? Y ahora vamos a pasar a lo que son seguimos con técnicas de la comunicación. ¿Ok? Seguimos con lo que son técnicas de la comunicación y ahora vamos a ver un estilo eh, y ahora vamos a ver un estilo de comunicación, ¿ok? Que es el escrito, que es el más utilizado por las empresas, que son los documentos. ¿Ok? Que sabemos que en toda empresa siempre se maneja lo que es la documentación. ¿Ok? Y vamos a empezar primero a definir, ¿no? ¿Qué es un documento administrativo? Pues bien, el documento administrativo, ¿ok? Es, primero que nada, es la evidencia escrita de los procesos que se pueden dar dentro de nuestras empresas, ¿ok? Todas las empresas tienen diferentes procesos a diario, ¿ok? ¿Qué son los procesos? Son actividades, son hechos, son eventos que se puedan dar de manera diaria, ¿ok? Y estos procesos tienen que quedar registrados para la empresa, ¿ok? Estos procesos tienen que quedar registrados y evidenciados para la empresa. Ahora, ¿cómo se dan estos procesos? ¿Ok? Estos procesos, para poder evidenciarlos, es necesario hacerlos por escrito, ¿no? ¿Y cómo los podemos evidenciar? ¿No? Por ejemplo, hoy día la empresa vendió productos y servicios, ¿no? Hoy día la empresa vendió tales productos y tales servicios. ¿Ok? Ya está. Entonces, ¿cómo nosotros evidenciamos que la empresa, cómo nosotros evidenciamos que la empresa vendió estos productos o estos servicios mediante las boletas de pago, ¿no? Entonces, mediante las boletas o las facturas, ahí está, entonces el documento que evidencia de que se dio ese proceso de venta sería la boleta o la factura, ¿no? Por ejemplo, a ver, otro ejemplo, ya, de repente, mi empresa, hoy día vinieron a trabajar, hoy día vinieron a laborar los trabajadores. ¿Ok? Ya está. ¿Cómo evidencio el proceso de que hoy vinieron a trabajar? ¿Ok? Mediante de repente, el reporte de asistencia, el reporte de marcación, ¿ok? Que eso también es un documento. Entonces, la empresa tiene que documentar todos los procesos que ésta tenga, ¿no? Y dentro de ese proceso de documentar, es que viene lo que es que viene la necesidad de tenerlos. ¿Por qué la empresa necesita contar con estos documentos? Por dos aspectos. ¿Ok? Un aspecto en el cual la necesidad que tiene la empresa, ¿no? Porque los documentos son como una bitácora propia que se genera la empresa, ¿no? Porque dentro del documento está su historia, desde los diferentes procesos que ha tenido, historia también desde aspectos económicos, ¿no? En el que establece de repente tal mes tuvimos esta cantidad de ganancias, tal mes tuvimos otro tipo de ganancias, ¿no? Entonces, desde que de todas esas historias, ¿no? De diferentes proyectos que se han realizado, problemas, ¿no? Que la empresa haya podido generar. Entonces, mediante todo esto, la empresa tiene la necesidad de contar con esta documentación para poder hacer sus proyecciones futuras, para poder también incluso, para poder también, incluso, hacer de repente planeamientos, ¿no? Para poder definir actividades. Supongamos, quiero establecer cuánto es lo que este mes yo debo
quiero establecer de repente cuánto es lo que este mes yo debo, o cuánto yo pretendo ganar dentro de mi empresa, ¿no? ¿Cómo hago esta proyección en base a las ganancias anteriores que hemos tenido? ¿No? Entonces, mediante eso también es que nosotros agarramos y establecemos, mediante eso también nosotros agarramos y tenemos que analizar las proyecciones anteriores. ¿Y cómo vemos esto? Mediante la documentación. Así que la documentación es necesaria para la empresa, tanto para su valor histórico que tiene la empresa, como también para decisiones actuales que se puedan tener. Entonces, la empresa necesita de esta documentación. Así también necesita la empresa la documentación, como también por la obligatoriedad, porque es obligatorio que la empresa cuente con la documentación necesaria. ¿Okay? La empresa necesita contar con la documentación necesaria dentro de su área. ¿Por qué? Porque por más privada que sea la empresa, hay entidades fiscalizadoras y supervisoras que se van a encargar de verificar que la empresa esté cumpliendo todo de acuerdo a ley. Por ejemplo, tenemos defensa del consumidor, ¿no? Que se va a encargar de ver que se esté respetando los derechos de los consumidores. Tenemos también, por ejemplo, el fisco, la SUNAT, que se encargan de ver, ¿no? Que se esté manejando adecuadamente la parte contable, el Ministerio de Trabajo o la SUNAFIL también, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que se encarga de ver que a los trabajadores se esté respetando sus derechos, ¿no? Y estas empresas, para poder fiscalizarnos, nos van a exigir la documentación debida. Te pongo un ejemplo, ya supongamos defensa del consumidor. Viene un día la entidad encargada de defensa del consumidor y me dice, ya, a ver, voy a hacer una supervisión, préstame tu libro de reclamaciones. Toma, yo le doy mi libro de reclamaciones y me dice, mira, aquí tenemos que en octubre del año pasado te ha caído un reclamo, ¿no? Y yo le digo, sí me ha caído un reclamo. Ya está, de repente me dice. Entonces, este reclamo, ¿no? Este reclamo que te acaba de caer, ¿ok? ¿Cómo lo trabajaste? ¿Cómo lo solucionaste en octubre del año pasado? Ya estamos en febrero. En octubre del año pasado, ¿ok? ¿Cómo lo solucionaste? Bueno, llamé al cliente, el cliente vino, expusimos la situación y llegamos a un muy buen acuerdo. ¿Ok? Con el cliente agarramos, solucionamos, llegamos a un muy buen acuerdo, nos dimos la mano y ahora estamos todo bien, ¿no? Incluso el cliente sigue siendo nuestro cliente, sigue viniendo con nosotros. Muy bien, defensa del consumidor va a agarrar y me va a decir, qué bueno, ¿no? Y dime, ¿dónde está la documentación que respalda todo ese proceso que han hecho? Yo le podré decir, documentación, sí. No, no tengo documentación, o sea, lo citamos, ¿no? Aquí nosotros lo citamos aquí al cliente, el cliente vino. Ok, pero ¿dónde está la documentación que me respalda, ¿no? Que efectivamente han hecho todo este proceso. No tenemos documentación. Entonces, si tú agarras y me dices que no tienen documentación, para mí es como si me estuvieses diciendo para mí es como si me estuvieses diciendo que no has hecho nada, ¿ok? Que este reclamo lo has ignorado. Y por más que tú me digas, no, pero sí lo hemos trabajado, yo te puedo creer, pero no hay la documentación que respalde el trabajo que tú dices que has realizado. ¿Ok? Entonces, por eso es importante la documentación. Para mí, en este momento, como defensa del consumidor, ha ingresado este reclamo y tú lo has ignorado. ¿Ok? Y por más que tú me digas, no ha sido así, yo sí atendí este reclamo, no, yo no lo ignoré, ¿ok? Mientras no esté la documentación, yo lo puedo interpretar así. ¿Ok? Entonces, es por eso que es necesario tener documentación dentro de nuestra área, porque cualquier supervisión, fiscalización o algo que nos vaya a caer, no nos va a fiscalizar, no nos va a supervisar únicamente con nuestra palabra, sino que nos va a pedir las evidencias, y las evidencias es la documentación. Así que una empresa está obligada a trabajar con documentos. ¿Ok? Ahora, estos documentos, su finalidad, como ya hemos visto, es ser tanto reguladoras, ¿ok? Como también mantener la información de toda la empresa, ¿no? Ya sea por necesidad de la empresa o ya sea también por la obligatoriedad para las entidades fiscalizadoras.
¿ok? Pero ahora para redactar para redactar la documentación, esta tiene que cumplir con determinados principios y características. ¿Y cuáles son los principios, ok, que debe cumplir un texto administrativo? Un texto administrativo que va a ser dirigido a un documento. Las características que este debe tener son son cuatro. Uno, la formalidad, la simplicidad, la flexibilidad y la eficacia. ¿Ok? Debe cumplir con estos cuatro principios. Ahora, es muy difícil a veces creer de que estos cuatro principios puedan ir juntos, pero sí es posible. Y vamos a ver qué nos habla cada uno de estos cuatro principios. Por ejemplo, me habla primero de la formalidad, que consiste en la redacción tomando en cuenta normas, pautas y diferentes formatos que pueda tener nuestro documento, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde nace la formalidad de un documento, no? Cuando yo agarro y digo, ok, esta información debe ir en un documento, pero el documento que voy a redactar va a ser un memorándum, por ejemplo. Ok, ya está. Entonces, el memorándum, que ahorita vamos a ver en nuestra siguiente clase, vamos a ver algunos modelos de estos, ¿no? Entonces, yo agarro y digo, ok, entonces, mi memorándum, ¿qué tiene que tener? Mi memorándum tiene que tener, perdón, mi memorándum tiene que tener sus normas, sus pautas, no tiene que tener todo ello. Entonces, ahí, por ejemplo, yo arranco con la formalidad, ¿no? Y que eso me permite facilitar el tratamiento de mi documento. Entonces, el documento de por sí ya es algo formal porque tiene formatos, tiene normas, tiene pautas, ¿ok? Que debemos de respetar. Sin embargo, también nos habla acerca de la simplicidad, que para para muchas personas les cuesta creer que la formalidad y la simplicidad puedan ir de la mano, ¿ok? Pero es así, ¿ok? Por ejemplo, la simplicidad, ¿qué me dice? Que trates de utilizar el lenguaje más sencillo que puedas, ¿ok? Que trates de utilizar el lenguaje más sencillo que puedas, el lenguaje más simple, que obviamente sea respetuoso sin caer en jergas de repente, sin caer en jergas, por ejemplo, ¿no? Todo ello, ¿ok? Pero que sean palabras de uso diario, ¿no? Que alguien pueda, que alguien pueda entender, ¿ok? Ahora, y de hecho hay muchísimas palabras, ¿ok? Hay muchísimas palabras que que existen en nuestro diccionario, que existen en nuestro idioma, pero son tan poco usadas o tan poco frecuentes que por eso se las conoce como palabras rebuscadas, ¿no? Que si es que a ti te las ponen en un documento, ¿ok? En realidad podría generarte muchos problemas para poder entenderlas, ¿no? Por ejemplo, a mí algunas veces, palabras nuevas, palabras que he agregado a mi vocabulario por documentos que me han llegado, ¿no? Como por ejemplo, por ejemplo, me hablaba, por ejemplo, palabras, a ver, alguna palabra, ¿no? Me acuerdo que me pusieron en algún momento de un trabajador que tiene un comportamiento gárrulo o garrulo. Y yo dije, garrulo, ¿cómo se pronuncia esto? Garrulo, dije. Ok, ¿cómo es esto? Ok, no sabía qué significaba esa palabra. ¿Ok? Y entonces, al momento en el que me pusieron eso, yo tuve que interrumpir la lectura del documento para irme al diccionario, bueno, en este caso al buscador de Google, ¿no? ¿Qué significa esta palabra? Ah, ya. Leía el significado y nuevamente regresaba, ¿no? También me acuerdo que alguna otra palabra que me pusieron, ¿no? Agarraban y me hablaban de quimera, por ejemplo, ¿no? También dije, ¿qué es quimera? ¿No? Quimera, perdón, para eso garrulo. ¿Qué significa garrulo? Garrulo es una persona que habla mucho sin poder parar, ¿no? También me acuerdo que me dijeron de quimera, que me dijeron que era que se refería de repente a personas con mucha ilusión o fantasía, una persona que fantaseaba mucho, ¿no? También así varias palabritas, me acuerdo, ¿no? Ahorita no las tengo,
a la mano, por ejemplo, una también, ¿no? Maledicencia, ¿ok? Maledicencia creo que era también, ¿ok? En el que pusieron también conductas maledicencias, ya que será maledicencia, ¿no? Y que era el hábito de hablar mal de otras personas, ¿no? O poder referirnos mal hacia otras personas. Entonces, ahora, que son palabras bonitas de aprender, sí, en realidad, uno nunca debe cerrarse en su diccionario, ¿no? Uno siempre tiene que estar abierto a poder aprender nuevas palabras, nuevos términos, ¿ok? Y que es bonito, ¿ok? Es bonito. Pero también, ¿ok? Pero también, dentro del documento, el documento administrativo, por lo menos, no es el documento para que tú puedas utilizar palabras rebuscadas, ¿ok? O que de repente puedas utilizar palabras con prosa, o de repente lenguajes muy técnicos. De repente trabajamos en determinadas áreas en las que se utilizan lenguajes muy técnicos. El documento no es el texto para poder hacer ello, porque el documento tiene una finalidad, que es transmitir información y que esa información se pueda entender lo más claro que se pueda. ¿Ok? Esa es la finalidad que tiene el documento. Y si nosotros utilizamos estas palabras rebuscadas, lo que vamos a ocasionar es que constantemente estemos retrocediendo para poder ver. A ver, retrocedamos o paremos para buscar el significado, todo ello, no. Entonces, hay que utilizar el lenguaje más sencillo posible, ¿no? Por ejemplo, mi área de expertise es recursos humanos. ¿Ok? Yo me desarrollo, yo me desenvuelvo en recursos humanos y yo puedo utilizar lenguaje muy técnico de recursos humanos, ¿ok? Pero si yo voy a enviar un documento de repente a una persona que no tiene este dominio técnico, que no tiene este dominio de recursos humanos como el que yo tengo, no le puedo mandar un documento con todos mis tecnicismos porque sé que no los va a entender. Así como si, por ejemplo, un contador me va a mandar a mí un documento, él no me puede mandar a mí el documento con todos los términos técnicos que él utiliza. ¿Por qué? Porque yo no lo voy a entender, porque no es mi área. ¿Ok? Entonces también hay que tener en cuenta la simplicidad de nuestro vocabulario. Y junto con eso va también la flexibilidad. ¿Ok? Que justamente es lo que les mencionaba, ¿no? Ser flexibles con la comunicación, en la que si yo, por ejemplo, voy a enviar este texto, ¿no? A una persona que no trabaja en recursos humanos, no puedo utilizar mi lenguaje técnico, ¿no? Tal cual, porque lo que estaría haciendo sería complicar a esa persona y no va a poder entender el mensaje, ¿no? Pero por el contrario, si es que de repente sí voy a enviar este documento, va a ir a alguien que también trabaja en mi caso, ¿no? En recursos humanos, que también tiene el mismo dominio que yo tengo, entonces aquí yo sí puedo utilizar mi lenguaje técnico, ¿ok? ¿Por qué? Porque sé que es la flexibilidad, sé que esta persona que lo reciba también va a poder entender. Y el asistente administrativo también al momento de redactar los documentos tiene que tomar en cuenta esto, ¿no? Que no todas las personas dominan, no todas las personas van a dominar por completo, ¿no? Los tecnicismos, todo ello. Entonces también adáptate a quienes sí, por obvio, podrían entenderlo y a ellos sí les puedes enviar el documento, ¿no? Pero si es que no, si es que tu documento va a ir dirigido a alguien que no tiene este dominio o no sabe si lo tengo o no, ok, también ten la flexibilidad de poder enviar de manera mucho más sencilla, ¿ok? De eso también nos habla la flexibilidad y la eficacia, ¿ok? ¿De qué me habla la eficacia? La eficacia se refiere a la finalidad que tiene el documento. Y que justo es lo que mencionábamos, ¿no? Que el documento tiene la finalidad de transmitir información. Esa es la finalidad que tiene nuestro documento, ¿ok? Y si yo pongo un documento muy complejo, con términos muy exagerados, ¿ok? No se va a entender lo que yo quiero dar, lo que yo quiero decir, ¿ok? Entonces, por eso el documento también tiene que cumplir con su eficacia. Ok, estos son los 4 principios que nosotros tenemos que tomar en cuenta
al momento de redactar los documentos, ¿ok? Son principios que tenemos que tomar en cuenta, ¿ok? Bueno, en nuestra siguiente clase, ¿ok? Vamos a ver algunos documentos en los cuales vamos a poder ver cómo se utilizan ese tipo de formalismo, cómo se utiliza ese tipo de simplicidad, ese tipo de flexibilidad y de eficacia en documentos. ¿Ok? Y por aquí vamos a ver algunas etapas para la redacción de nuestros documentos. Etapas y consideraciones, más que etapas serían consideraciones, ¿no? Por ejemplo, se recomienda primero que puedas organizar tus ideas, ¿no? Esta va a ser una de las recomendaciones principales que te vamos a dar. Organiza tu presentación de ideas. ¿Y cómo puedo organizar mis ideas? Pues primero empieza por responderte, ¿no? ¿Qué quiero transmitir? Primero, ¿por qué vamos a escribir? ¿Qué queremos conseguir? ¿Cuáles son los asuntos que vamos a escribir o las circunstancias y quién los va a recibir? ¿Ok? Empieza primero por organizar tus ideas para que después puedas puedas verificar que haya fluidez de expresión y verificar la precisión y la claridad con la que queremos transmitir la información. ¿Ok? Por ejemplo, acá, ahora, ¿cómo puedo yo verificar si es que mi documento tiene claridad, tiene precisión, ¿ok? Si tiene fluidez de expresión? Cuando tú redactas un documento hay dos formas de que puedas verificar eso, ¿no? La forma más adecuada y la más recomendada es que puedas poner el documento a disposición de alguien, ¿ok? Que puedas poner tu documento a disposición de alguien, ¿para qué? Para que esa persona lea, ¿ok? De preferencia alguien que no esté relacionado con el tema, lea y después te explique qué es lo que ha entendido. Si esa persona entendió, ¿ok? Si esa persona entendió lo que querías transmitir exactamente, es que hay fluidez, hay precisión y claridad. Pero si esa persona de repente entendió a medias o lo que entendió es algo completamente diferente a lo que tú querías transmitir, significa de que hay que corregir ahí. Hay cositas que corregir. ¿Ok? Entonces, para eso nos ayuda a poder dar la fluidez de expresión, ¿no? Ahora, y si es que por A o B, que de repente nos pasa, ¿no? No tengo con quién, no tengo con quién compartir el documento, ¿ok? ¿Cómo puedo yo verificar esto? La recomendación que te damos es, primero agarra y lee tu texto, pero no lo leas solo para ti, es decir, no lo leas solo con los ojos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como tú ya has redactado el texto, y si tú simplemente haces una lectura de vista, tu cerebrito va a entender perfectamente lo que quieres transmitir. ¿Por qué? Porque tú sí tienes la idea, tú sí sabes, tú has hecho este documento. Entonces tu cerebrito va a transmitir exactamente lo que tú quieres, tu cerebrito va a entender exactamente lo que tú quieres transmitir. ¿Ok? En cambio, si tú agarras y lo lees en voz alta, ¿ok? Va a cambiar completamente todo lo que tú quieres, va a cambiar completamente todo la manera en cómo tu cerebrito va a percibir la información. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer en este caso tu cerebro ya no va a hacer entender la documentación por la lectura que estás haciendo, sino que tu cerebro en este momento va a tener más trabajo. ¿Qué es lo que le vamos a decir a nuestro cerebrito? No le vamos a decir, ok, cerebrito, no solamente tienes que enfocarte en lo que estamos leyendo, ¿no? Sino, cerebrito, también tienes que enfocarte en que nuestra voz mencione todo lo que estamos leyendo, en que nuestros oídos escuchen, que nuestros oídos escuchen lo que estamos hablando. Y ya la información que va a procesar nuestro cerebro ya no va a ser la información que va a venir de parte de, ya no va a ser la información que va a venir de parte de nuestra vista, sino que esta ya va a ser información que va a venir directamente de lo que escuchamos, de nuestra propia voz, y nuestro cerebro va a procesar esa información como si fuese nueva,
Así que a partir de ahí, todo lo que leamos, nuestro cerebro va a procesar como si fuese nueva información. Y ahí es donde tú te das cuenta y dices, esto no se entiende muy bien, creo que mejor lo cambia por esto. Esta parte está un poco confusa, mejor no. Mejor quito esto porque va a confundir más, ¿no? Mejor aquí recalco, aclaro esto. ¿Okay? Entonces, es una buena forma, ¿no? Definitivamente la mejor forma es que alguien más lo haga. Pero cuando no tienes esa opción, también puedes hacerlo tú mismo, pero leyendo en voz alta, porque de hecho la lectura en voz alta no solamente tiene ese beneficio, ¿no? De poder volver a procesar información como si fuese nueva, sino que también tiene el beneficio de que también tiene el beneficio de ser una muy buena memotecnia. ¿Ok? Si tú quieres memorizar algo, ¿ok? Una de las formas en las que puedes memorizar es a través de la lectura en voz alta. ¿Ok? E incluso si tú de repente a esta lectura de voz alta le agregas un adicional, como un acento, alguna tonada de canción o algo, ¿ok? Mejor aún vas a poder memorizar aún mucho más rápido. Es por eso que cuando tú lees un texto, te cuesta mucho entenderlo, ¿no? Pero si yo te pido que cantes una canción, al toque te lo sabes la letra de memoria. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mediante la lectura, mediante la voz alta, se puede memorizar muchísimo mejor, ¿no? Y también se puede reanalizar diferentes tipos de información. Así que ya sabes, si es que en verdad tienes la necesidad de verificar la fluidez y la expresión, ok, utilizar la voz alta te puede ayudar. Y también recuerda, es muy importante cuidar de los signos de puntuación, ok, ya sean tildes, ya sean también comas. De hecho, un mal, signo de puntuación o colocar un signo de puntuación donde no corresponde, me puede, cambiar completamente la información que yo quiero, comunicar, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si es que yo agarro y en un texto coloco, ahora vamos a escribir, ¿ya? ¿Qué pasa si es que yo agarro y en un texto coloco, vamos a leer, a ver, aquí está, vamos a leer. ¿Qué pasa si es que yo aquí en un texto coloco no estoy bien? ¿Ok? Acá está. No, ya, no está bien. ¿Ok? Ya, no estoy bien, mejor. No estoy bien. Listo, acá, listo, acá. No estoy bien. Listo. ¿Qué quiero decir con este texto? ¿Ok? ¿Qué estoy queriendo decir? ¿Qué estoy queriendo decir con este texto? ¿Ok? Con este texto estoy queriendo decir de que en este momento no me encuentro bien, que de repente tengo algún padecimiento, tengo algún sentimiento, pero hay algo que está pasando, ¿ok? Que hace que no me encuentre bien, ¿ok? No me encuentro bien. Pero, ¿qué pasa si a esto yo agarro y le agrego una coma? ¿Ok? ¿Qué pasa si aquí yo vengo y le coloco una coma? ¿Ok? Si yo le coloco una coma ahí, esto me cambió totalmente me cambió por completo, ¿ok? El mensaje de mi texto. Porque, ¿qué estoy diciendo ahora? Ahora estoy diciendo no, coma, estoy bien. ¿Ok? Estoy diciendo ahorita no, ¿ok? Coma, no, ¿ok? Que en este puedo decir, estoy negando alguna afirmación anterior y estoy afirmando, no estoy recalcando que me encuentro bien, ¿ok? Entonces, como se dan cuenta, entonces, como se dan cuenta, ¿ok? Entonces, una sola coma que yo coloque, ¿ok? Me puede cambiar por completo, ¿ok? La información del mensaje. Así que también por eso hay que tener mucho cuidado al momento de redactar nuestros documentos, en el momento de redactar cualquier texto, ¿ok? Y ahora sí ya vamos a ver lo que es la estructura para la redacción de nuestros documentos. ¿Ok? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta al momento de redactar nuestros documentos? ¿Ok? Tenemos que tomar en cuenta, uno, que todos los documentos deben tener un membrete. ¿Qué es el membrete? El membrete es esto de acá. ¿Ok? El membrete, a ver, permítame, vamos a encerrar.
Supongamos que esta diapositiva yo la utilizara para redactar un documento. Todo esto de acá, la línea azul con negra, con el logo de ITEC y la línea azul de abajo con el número de página, todo eso es el membrete, ¿no? Que es un arte gráfico que puede ser muy sencillo, como también puede ser muy simple, pero que nos ayuda a identificar a la empresa, ¿no? Nos ayuda a ver de que este documento, que nos ayuda a ver de que ese documento pertenece a la empresa, ¿ok? Por ejemplo, tú también puedes venirte aquí a Canva, ¿no? Por ejemplo, a ver, perdón, ahora sí. Tú también te puedes venir aquí, por ejemplo, a Canva y buscar aquí, acá puedes colocar hoja membretada, hoja membretada. A ver, vamos a buscar, listo, acá, hoja membretada, ¿no? Y aquí también vas a encontrar diferentes modelos de hojas membretadas. Como puedes ver, algunos pueden llegar a ser muy sencillos y otros pueden llegar a ser mucho más complejos, ¿no? También depende mucho de tu empresa, depende mucho del gusto que tengan, de los colores institucionales. Si, por ejemplo, tu empresa aún no maneja un estilo o un modelo de hojas membretadas, este es un gran un gran aporte que como asistente podrías hacer, ¿ok? Ayudar a tu empresa a que ya tenga establecidas sus hojas membretadas, ¿no? Tú simplemente entras en Canva y aquí en Canva ya puedes agarrar y puedes elegir el modelo que te guste y personalizarlo de acuerdo a tu empresa. Recuerda que estos modelos tienen por ejemplo, logos. Ok, estos modelos suelen tener logos, ¿no? Por parte de suelen tener logos por parte de los que han hecho esos modelos. Entonces ya lo que tú tienes que hacer es personalizarlo para tu empresa, ¿no? No usarlo tal cual. ¿Ok? Ahora, y recuerda también, ¿no? Que estos membretes que vemos acá, ¿ok? Es para poder identificar que un documento efectivamente pertenece a tu empresa, ¿ok? Ahora, acá está. No, este no es. Esto no es aquí. Listo. Ahora sí, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos ver acá, no? Después, la fecha. ¿Qué fecha es la que debe ir en mi documento? ¿No? Como les mencioné en la siguiente sesión, vamos a ver algunos documentos, ¿ok? Pero ¿qué fecha debe ir en mi documentación? Debe ir la fecha de salida de tu documento. Es decir, si tú vas a enviar mañana un documento, pues tienes que colocar la fecha de mañana. No importa que lo estés redactando hoy, no importa que hoy hayas terminado de redactarlo, ¿no? La fecha que ese documento le corresponde es la fecha de salida, el día que sale de tu área, de tu oficina. Recuerda colocar la fecha día, mes, año o en el formato que quieras. También puedes colocar año, mes y día, ¿no? Pero recuerda que tienen que ir los tres, día, mes y año, y también el lugar de procedencia. Arequipa, Lima, Bogotá, Cusco, Quito, Santiago, Buenos Aires, ¿ok? Desde la ciudad en la que te encuentres tiene que ir también el nombre de tu ciudad. El destinatario, ¿ok? Que es la persona que va a recibir el documento, que tienes también que colocarlo con el prefijo adecuado, ¿no? Si, por ejemplo, es señor, señora, ingeniero, licenciado, arquitecto, doctor, ¿ok? Colocarle también el prefijo adecuado porque es un estilo de respeto, ¿ok? Y también colocar su cargo que está ocupando, ¿no? Jefe de área, asistente administrativo, secretario, tesorero, ¿no? Auxiliar, ayudante, pero también es importante que coloques su cargo, ¿no? Y después el saludo. El saludo es un saludo muy protocolar, ¿ok? No es un saludo muy efusivo, muy cariñoso, no. Todo lo contrario, es un saludo muy, muy protocolar, ¿ok? Es un saludo más que todo de respeto, es este saludo, ¿ok? Después el cuerpo, que es la parte más importante del documento, porque el cuerpo ya me determina, ¿ok? Para qué es el mensaje, ¿ok? El cuerpo ya me determina, para qué es el documento que estamos enviando, ¿ok? Ahora, ¿qué más también me dice? La despedida, que al igual que el saludo, la despedida también es muy protocolar al momento de otorgarla, ¿ok?
¿ok? La despedida también es muy protocolar, no es una despedida de hasta pronto, besos, abrazos, te quiero, no. Así como el saludo fue sobrio, fue discreto, ¿ok? También, también la despedida va a ser de igual manera muy, muy protocolar, ¿ok? En la firma, ¿ok? Que en la firma ahí ya tiene que ir tu nombre y tu cargo. ¿Okay? En la firma va a ser necesario que también vaya tu nombre y el cargo que tú estás ocupando. ¿Okay? Y esta es la estructura general que debe tener un documento. Recuerda que los documentos, la estructura puede variar dependiendo de la empresa, dependiendo de que maneje la empresa. Por ejemplo, hay algunas empresas en las que después, por ejemplo, de la fecha, colocan destinatario y colocan emisor y destinatario juntos. ¿Ok? Es decir, colocan de repente por ahí, acá está el emisor por un lado y acá está el destinatario por otro lado. ¿Ok? Entonces también los colocan juntitos, a veces los colocan al final. Esto puede variar, pero sí no puede faltar ninguna de estas partes, ¿no? El orden puede variar, ¿ok? Pero sí no pueden faltar ninguna de estas partes, porque estamos hablando de lo básico que debe contener un documento, ¿no? Y también vamos a ver en nuestra siguiente clase, por ejemplo, los oficios, cuándo debemos utilizar un oficio, cuándo debemos utilizar un memorándum, ¿no? Vamos a ver cómo tenemos que utilizar cada uno de estos documentos, ¿ok? Pero como mencionamos, esta es la estructura general, ¿ok? Y vamos a terminar nuestra sesión el día de hoy viendo un poquito acerca de la redacción de correos electrónicos. Ok, vamos a terminar viendo un poquito acerca de la redacción de correos electrónicos que también son muy utilizados dentro del entorno laboral. Así que también tenemos que trabajarlo, ¿no? Para trabajar toda esta parte, vamos a hacerlo mejor directamente desde el correo electrónico, ¿ya? A ver, vamos a entrar acá al correo electrónico, ¿ok? Que por ejemplo aquí tú puedes ver tú puedes ver el correo en este caso que es un Gmail, ¿no? Que se utiliza ¿para qué? Se utiliza este Gmail para poder recibir y enviar mensajes, ¿no? Ahora, recuerda también que muchas veces las empresas optan por adquirir paquetes, ya sea de Gmail o de Outlook, para poder tener correos corporativos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si tú te das cuenta, aquí dice bmancilla@unsa.edu.pe, ¿no? A pesar que estoy en Gmail, mi correo no termina con @unsa.edu, pero @gmail.com, sino que termina con @unsa, ¿no? O ya, supongamos que mi correo fuera de ITEC, ¿no? Mi correo no sería @gmail.com, mi correo sería @itec.com, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son paquetes que se adquieren para poder tener correos más personalizados para la empresa, ¿no? Y así también poder dar mayor seguridad de que efectivamente este correo pertenece a la empresa, ¿no? Entonces, muchas empresas han optado por tener este paquete de correos, pero también, ¿ok? Pero también, ¿no? Si es que tu empresa no tiene o todavía no ha adquirido este paquete, igual va a necesitar trabajar con correos electrónicos. Entonces, lo más probable es que te pidan trabajar con algún correo tuyo, algún correo propio, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la recomendación que te damos para esto? Utiliza correos que sean profesionales, ¿ok? Evita utilizar, por ejemplo, Flor de Verano, Rosita Aesthetic, José Superhéroe, José Goku, José Tu Bebito, ¿no? Evita utilizar estos correos. ¿Por qué? Porque dicen mucho de la persona y un asistente administrativo tiene que tener un correo profesional. ¿Cómo es un correo profesional, Miss? Un correo en el que simplemente figure tu nombre y tu apellido, ¿ok? Este, em, este, entonces, en el que un correo te pueda aceptar en el que un correo puede figurar tu nombre y tu apellido y se puede identificar claramente que eres tú, ¿ok? También, dentro de los correos electrónicos tenemos ciertas peculiaridades, como por ejemplo, al momento de enviar, ¿no? O de redactar un correo. ¿Ok? Ya sabemos que D es para el de, ya sabemos que D es nosotros, no el emisor, y para es
es el destinatario, no es el emisor, ¿no? De nuestro correo. Pero también tenemos las opciones que son CC y CCO. Por ejemplo, si yo voy a enviar un correo y quiero que una copia de este correo llegue a alguien más, no es necesario que lo ponga también como emisor a este correo, sino que lo puedo poner en CC. ¿Qué significa CC? Perdón, como receptor del correo, ¿no? Sino que lo puedo poner en CC. ¿Qué significa CC? Con copia. Y a la persona que yo ponga en CC le va a llegar una copia de este correo. Ahora, yo no quiero que el receptor del correo sepa que estoy enviando una copia de este correo a alguien más. Entonces puedo colocar aquí donde dice CCO, que es con copia oculta, en la que va a hacer que a otra persona también le llegue una copia de este correo, pero va a ser copia oculta, es decir, el receptor no va a saber de que le he enviado una copia de este correo también a otra persona, ¿no? Entonces también son algunas de las peculiaridades. Y vamos a ir viendo en nuestra siguiente sesión más peculiaridades acerca de el correo electrónico, ya que ahorita nos ganó un poquito la hora. Así que ahora sí, yo ya lo voy a dejar con con nuestra Miss Lucía para que nos pueda seguir dando información acerca de esta segunda sesión de clases del día de hoy y también para que ya podamos ir preparándonos para nuestra próxima evaluación, que es muy importante para poder seguir con nuestro proceso de certificación. Así que yo, Miss Lucía, un placer haber podido llevar esta sesión con usted y con todos nuestros participantes. Dejo de compartir la pantalla y la sala es toda suya.